Hola, soy Alba Duque, soy fotógrafa y hoy os voy a enseñar algunos consejos clave para hacer fotografías creativas con vuestros móviles. Como la mejor cámara es siempre la que llevas contigo, el teléfono en muchas ocasiones es el mejor aliado. Cuando vayáis a hacer fotos para Instagram, recordad en hacerlas en vertical, porque es como la vais a ver en vuestro teléfono móvil. Recordad también que las fotos siempre se van a ver encuadradas dentro de vuestros feeds, por lo que cuando vayáis a hacer fotos, por ejemplo, de una persona, encuadrad la cabecita que esté más o menos en medio para luego no cortar por ahí. Otro buen consejo es ceñirte a algunas leyes buenas de composición, como podría ser la ley de tercios. Si os ayudáis de alguna app que tengan un grid, está muy bien porque podéis hacer que los sujetos principales salgan en algunos de los puntos claves. Cuando vamos a hacer fotos, lo normal siempre es enfocar como el sujeto que tenemos delante, pero a veces puede ser interesante hacer al revés, enfocar, por ejemplo, el fondo y desenfocar el sujeto, y así creamos un poco de misterio y más movimiento y profundidad. Jugad con la luz. Si queréis fotos más cañeras, con unas sombras más marcadas, más negras, podéis disparar a horas del mediodía con un sol potente que os va a dar este tipo de sombras. En cambio, si queréis luces más suaves, más envolventes, las primeras horas de luz de la mañana o cuando el sol se pone serán perfectas. Con elementos muy sencillos como por ejemplo ventanas cuando hay reflejos o espejos, podéis conseguir fotos súper creativas, ya que cuando hagáis la foto os veréis a vosotros mismos reflejados, pero también lo que hay al otro lado. En esta misma línea podéis agregar detalles muy interesantes a la imagen si cogéis algún objeto y tapáis una parte de la óptica de la cámara. De esta manera quedará la foto, esa cosa, un poco desenfocado y lo que vosotros queréis enfocar de segundo plano. Cualquier cosa vale si eres creativo. Puedes usar desde plantitas hasta una bolsa de plástico, papel film, cualquier cosa que brille y que vaya a hacer unos reflejos bonitos, lo que se os ocurra. A veces la mejor foto es la que está como entre dos fotos. Entre los dos momentos que has capturado la imagen ha pasado como esa magia, ese movimiento que es el que poco a poco vais a ir aprendiendo a capturar y que es el que queda mejor. Espero que os hayan parecido útiles estos consejos. No olvidéis seguir a Doméstica en redes sociales y si queréis saber un poquito más sobre fotografía, lifestyle para vuestros Instagrams, podéis hacer mi próximo curso en Doméstica.